Pues ya habíamos entrado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y para hoy tenemos ya pendiente la entrada a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy hablaremos con la ayuda de Dios sobre la encarnación del Hijo de Dios y las obras que Él hizo. Ya la semana que viene hablaremos sobre lo que Él dijo. ¿Con qué quiero empezar? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 129 dice que los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. ¿Qué debemos entender? ¿Qué nosotros debemos conocer de estas cosas? Que nosotros, si ustedes se fijan, empezamos por el Antiguo Testamento, pero es que teníamos quien lo explicara. Pero si yo voy a empezar a leer por cuenta propia la Sagrada Escritura, es bueno hacerlo siempre por el Nuevo Testamento, para entender todas las prefiguraciones de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que San Agustín dice la frase de que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, novum invetere latet, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Et in novo vetus patet. O sea, el Antiguo está latente, el Nuevo está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Y si ustedes se fijan cuántas figuras nosotros vimos en el Antiguo Testamento que ahora mismo están cumpliendo su realidad, preparando para el Señor, y que entonces ya en el Nuevo Testamento vamos a ver que tiene un sentido, una razón de ser. Entonces, habiendo entendido esto, ¿qué es esto de la encarnación? Miren, la Sagrada Escritura es sumamente clara. La inmensa mayoría de los cristianos y no cristianos que manipulan la palabra de Dios es porque la leen fuera del contexto y además sacan versículos bíblicos de la realidad en el cual está, que es el libro específico en el que está ese versículo. Yo les ruego que por favor nunca hagan eso. Es verdad que uno puede compartir citas bíblicas con sus amistades, sus familiares, su comunidad, pero traten de entenderla en el libro en el que está, porque por eso mismo es que tantas personas durante tantos años han caído en la herejía, en decir una mentira. Nosotros vemos, por ejemplo, que el Evangelio según San Juan dice, o inicia diciendo, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? No sé si ustedes saben que hay hermanos que no son cristianos, como los mormones y los testigos de Jehová, para quienes nuestro Señor Jesucristo no era Dios, sino que dicen, por ejemplo, que la palabra era un Dios. Hablan de un concepto equivocado. ¿Qué creemos nosotros? La fe de los apóstoles, la fe de la iglesia, la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que en el principio lo que existía, o sea, el ser supremo, era Dios, y junto a Dios estaba el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, y no solamente junto a Dios, sino que el Verbo también era Dios. Aquí vemos entonces lo que hablábamos en el Génesis. ¿Recuerdan cuando veíamos que había un diálogo interno de Dios consigo mismo y decía, hagamos al hombre a nuestra imagen? Hagamos, tenía que haber este diálogo interno. ¿Por qué es importante entender el primer versículo del primer capítulo del Evangelio de Juan? Porque empieza igual que como empieza la Sagrada Escritura, o sea, el Génesis. Si el Génesis habla en ese primer capítulo de la creación, entonces el Evangelio según San Juan me va a hablar de la nueva creación. Y también hay algo que llama la atención porque no es solamente el Evangelio de Juan.
Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, nosotros vemos que dice que inicia libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Que si ustedes tienen buena memoria, recordarán que así era que empezaba el capítulo 5 del Génesis. Algunos se reirán, ¿y cómo vamos a darnos cuenta de eso? Habíamos dicho que los primeros 4 capítulos del Génesis eran muy particulares y que luego toda la genealogía se narra en el capítulo 5. Pues de Adán se inicia el capítulo 5 diciendo, libro de la generación de Adán. Y el Evangelio de Mateo, libro de la generación de Jesucristo. Sin embargo, si tú lees el Evangelio completo según San Mateo, dije Juan, pero es Mateo, el Evangelio según San Mateo, verán que no es sobre la genealogía, sino sobre la vida completa. Entonces, ¿qué están haciendo los evangelistas? Están dándole el sentido del Antiguo Testamento, la plenitud en el Nuevo. Y por eso entonces vean que dice, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si hay algo fundamental que nosotros vimos en todo el Antiguo Testamento era que David era el elegido y que hubo promesas para David que debían cumplirse. Por lo tanto, el Mesías tenía que ser de la casa de David. Y nosotros vemos en ese Evangelio según San Mateo que empieza en el versículo 2 hasta el versículo 5 hablando de una generación, de 14 generaciones de personas. Del 6 al 11, 14 generaciones. Del 12 al 16, 14 generaciones. Y lo dice a sí mismo. Porque esto es importante entenderlo. Porque el 14 es sencillamente 2 veces 7. La perfección del 7. Y curiosamente, San Mateo lo multiplica por 3. Que es la perfección de Dios. O sea, tenemos 7, 7 y 3. Y además, como este evangelio fue escrito, como vimos la semana pasada, para judíos, para que se convirtieran al cristianismo, entonces tenía que tener un significado. Si recuerdan, el texto hebreo no tenía vocales. Por lo tanto, el rey David, el nombre de David se hubiera escrito así, D-V-D, que en nuestros días significa otra cosa, ¿verdad? Pero que D-V-D, si también la numerología hebrea le da a la D el 4, a la V el 6, y cuando ustedes suman esos números da 14. ¿Qué está diciendo profundamente este inicio del Evangelio según San Mateo, por ejemplo, para tomar uno de los 4 evangelios? Que del cual yo voy a hablar, Jesucristo, es verdaderamente descendiente de David, pero Dios, porque es 3. Es perfecto, es solo de Dios. Y entonces, si ustedes recuerdan del Antiguo Testamento, hubo unas cuantas cosas que no pudieron cumplirse con David. Por ejemplo, a Abraham se le dijo, por ti serán bendecidas todas las naciones o todos los linajes de la tierra. Pero eso no ha ocurrido. Porque, ¿qué fue lo último que vimos del Antiguo Testamento? Que el judaísmo se cerró sobre sí mismo. Que los fariseos llamaron a mantenernos nosotros cerrados para que no nos cambiaran la fe. Entonces queda pendiente esta promesa de Abraham, de Génesis 12. Hay que bendecir a todas las naciones. Con el rey David se le dijo en 2 de Samuel, yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Pero si recuerdan, el que subió al trono, en la semana pasada lo vimos, era uno que no era judío, sino que era edomita, Herodes, y que aún así no iba a durar para siempre Herodes. Tenía que venir alguien. Y a los deportados de Babilonia, este pequeño resto, este grupo reducido, se le dijo, el resto no volverá a ser destruido nunca jamás. Iba a haber un grupo reducido que oigan que lo voy a decir a propósito,
que ni las puertas del infierno prevalecerán contra este grupo. Ese grupo reducido sabemos que tiene un nombre ahora, pero en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, cuando llegó el momento para Él nacer, de la encarnación al nacimiento, tenía que darse y no se estaba dando. Entonces tenía el Señor que convocar esto. Hermosamente, nosotros vemos que el arcángel Gabriel se le aparece a la Santísima Virgen María y le anuncia este episodio que ustedes tantos conocen. Como los presbíteros, los predicadores predican tanto sobre esto, pues no me voy a detener acá demasiado, solamente quiero resaltarles algo para que no olviden que la Biblia es un todo. A la Santísima Virgen María el arcángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra que usa para definir cubrir es esa que les pongo en griego, episkiazo, que lo que significa es colocar sobre. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque si nos vamos al libro del Éxodo, cuando acaba de levantarse el tabernáculo, o sea, la tienda, para que Yahvé morara dentro de esa tienda, ocurrió algo. Y fue que, ahí se lo pongo, la nube que estuvo con ellos todo el tiempo, descendió sobre la tienda, y entonces la gloria de Yahvé moró dentro de la tienda. Y cuando dice que la nube moraba sobre la tienda o descendió sobre la tienda, que la cubrió, es el mismo verbo en griego, episkiazo. O sea que la presencia de Dios en la tienda del encuentro era prefigurando la presencia de Dios en esta nueva casa. Una casa que no hay material humano que pueda decir lo hermoso que era, pero hay uno que se acerca mucho, diríamos el oro. Y por eso de ella decimos, casa de oro, ruega por nosotros. Porque ella fue esta tienda para la verdadera presencia de Dios entre nosotros. Y por eso uno dice, pero ¿y cómo es esto posible? El Papa Pío IX dice en la bula Ineffabilis Deus, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Tenía que ser la tienda del encuentro, perfecta y solo para Dios. Tenía que ser la casa de oro, perfecta y solo para Dios. Esto ya lo habíamos hablado en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Que desde que la Santísima Virgen María recibe el anuncio y se le dice que sí, pues el texto nos dice que ella sale deprisa a la casa a visitar a su prima Isabel, la casa de su esposo Zacarías. Desde ya les digo, si recuerdan, San Zacarías es sacerdote, le estaba tocando el turno de visitar el lugar santísimo cuando se le apareció el ángel, ¿verdad? Y le dijo que su mujer iba a quedar embarazada. Bueno, pues esto le dijo el mismo ángel, el ángel Gabriel, le dice a María, tu prima está embarazada. Por lo tanto, la Santísima Virgen va a su encuentro. Yo sé que ustedes pueden decirme a mí cuántas bellezas de la visitación a la prima y demás, pero yo quiero detenerme en algo que habíamos comentado de los libros de Samuel, y es de la comparación de la Santísima Virgen María con el arca de la alianza. Dice 2 Samuel 6, se levantó David y partió para subir al arca de Dios. Y como dice San Lucas, se levantó María y se fue a visitar a su prima Isabel. Utiliza la misma frase. Y cuando ustedes lo buscan en griego, que es la versión que conocieron nuestros apóstoles, y en este caso San Lucas, la Biblia de los 70, ¿verdad? La traducción griega del Antiguo Testamento, lo conoció así, tal cual. Entonces uno dice, fue a propósito que San Lucas utilizó estos verbos para describirlo, pero también sigue siendo una verdad que la Santísima Virgen María hizo esto. David se levantó y salió. María se levantó y salió. Y luego dice que David dijo,
¿de dónde a mí que el arca de Yahvé venga a mi casa? Y ustedes han oído esta pregunta porque a la mayoría nos suena un poco extraño que Santa Isabel, cuando recibe a su prima, dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Utiliza las mismas palabras. Lo único que David lo dice del arca. Isabel lo dice del arca de la nueva alianza. Dice 2 de Samuel que el rey David estaba saltando y gritando delante de Yahvé. Y esto mismo dice que ocurre con Juan el Bautista en el seno de Isabel cuando escucha el saludo de la Virgen María, que el niño salta de gozo en el vientre de ella. David era adulto, Juan pequeñito, solamente tenía 6 meses de haber sido concebido, ¿verdad? Y por último, el arca estuvo en casa de Obed-edom 3 meses. Y ustedes saben que este pasaje de San Lucas termina diciendo que María permaneció con ella, con su prima, unos 3 meses. Qué curioso que esto haya ocurrido. Si mucha gente dice, no, eso es casualidad. No es casualidad ningún pasaje de la Sagrada Escritura, porque sabemos que son palabra de Dios. Por lo tanto, no hay casualidad en que los acontecimientos del arca, el arca de David, son los mismos acontecimientos del arca de la nueva alianza, que portó en ella entonces al verdadero maná, no el que perece, sino el pan vivo bajado del cielo. Eso es discurso de él más adelante, que también contiene en ella a la nueva ley. Si el arca antigua tenía las tablas de la ley, este tiene la ley misma, al legislador mismo, a Dios mismo, que es la ley del amor verdadero. Y por último, aquella tenía la vara de Aarón, este tenía, esta arca tiene todavía, el gobernante que gobierna con cetro de justicia. O sea que nosotros vemos que Aarón, sacerdote también, no solamente líder, sacerdote, nosotros vemos que en nuestro Señor Jesucristo se da todo eso, pues obviamente María es el arca de la nueva alianza. Luego de la visitación, entonces, narran que hubo un censo y que por ese censo todos los pertenecientes a una familia pues debían ir allá, a su casa. Resulta que San José era de la casa de David y por lo tanto tenían que ir a Belén. Y allá en Belén es que ocurre este maravilloso acontecimiento que es la natividad de nuestro Señor. Ustedes también han escuchado en el tiempo de Navidad hermosas homilías, hermosas reflexiones. Yo solamente quiero que entiendan que esto no es conjetura del cristiano de ahora. No, no. El mismo Antiguo Testamento prefigura todo esto. Miren, por ejemplo, las profecías de Miqueas. Miqueas 5, del 1 al 4a, dice: Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Esto es lo primero. Dominar, gobernar. En latín domini, que significa señor. O sea, de ti me ha de salir aquel que va a gobernar Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Explíquenme esto. Los orígenes del que va a nacer en Belén son antiguos, que en un lenguaje coloquial no tiene sentido, porque no va a nacer. ¿Cómo va a ser antiguo? Ya en un lenguaje teológico, obviamente, con el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente, este que va a nacer realmente es el de siempre. Eso sí lo entendemos. Y por eso dice desde los días de antaño. O sea, desde antes que empezara el tiempo a existir, ya era. ¿Cuáles son los días de antaño? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Desde ese momento ya era. Por eso, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Cómo así, Miqueas? La que ha de dar a luz. O sea que hay una que ha sido elegida desde siempre.
O sea que no es verdad que fue al azar que Dios eligió a una cualquiera, que pudo haber sido cualquiera. La que ha de dar a luz quiere decir que Dios la había seleccionado. Y si la había seleccionado para aquel cuyos orígenes son de antigüedad, desde antigüedad la había seleccionado. No hay duda al respecto. Por lo tanto, podemos ver a la Santísima Virgen María desde el principio, como la hemos venido viendo a lo largo de este curso. Y sigue diciendo las profecías. Entonces el resto, oigan, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé. Oigan, pastoreará, pero dice alzará. Será levantado en la cruz, será alzado y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Esto lo vamos a ver, me parece que es, sí, la semana que viene. La majestad del nombre de Yahvé su Dios. Pero Yahvé es el nombre. Ya veremos cómo en nuestro Señor Jesucristo se cumple todo eso. Se asentarán bien, porque entonces se hará Él grande hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Hermosísimo. Seguimos entonces. El capítulo 2 del Evangelio según San Lucas dice: había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso. ¿Me escuchan bien? Se acaba de ir la luz acá, me imagino que debe ser problemas de la electricidad. Así que bueno, seguimos. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, estas palabras del ángel son importantísimas, son muy importantes. Estoy viendo sus mensajes, deje ver qué hago, a ver si es la conexión, no sé. Díganme ahí si se oye mejor. No, sí, no se, ahora no se escucha mucho ruido. Díganme, por favor, si se escucha bien o no se mejoró. Perfecto. Bueno, está bien. Gracias por todo eso. Bueno, pues que las palabras del ángel son importantísimas. Miren que no es poca cosa. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Ustedes lo han escuchado esto en Navidad. Os ha nacido en la ciudad de David, y estas palabras son importantes, un Salvador. ¿Qué quiere decir ese? El que saca de la esclavitud, ¿verdad? Que es el Cristo, el Mesías, o sea, el ungido sucesor de David, esa fue la promesa. Y el Señor es el que rige junto a Dios. Los títulos que le da el ángel a este pequeñín que acaba de nacer son los títulos propios de la promesa, pero de la promesa del cielo. El cumplimiento. El Salvador, el Mesías, el Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bien, entonces, yo no sé si ustedes saben que nosotros celebramos Navidad, ¿verdad? El 25 de diciembre. Sí hay testimonios antiquísimos, hasta del siglo II, de que se ha celebrado el 25 de diciembre. No vayan a creer que es un invento de la iglesia para opacar no sé qué cosa. Esas son teorías que han surgido, pero la realidad, cuando ustedes se van a los registros históricos, es que desde los primeros siglos se celebra el 25 de diciembre el nacimiento del Señor. Y nosotros celebramos la Epifanía el 6 de enero. Sin embargo, nace el Señor y ellos tienen que volver a Nazaret. Y allá entonces empieza todo el desorden con la persecución y tienen que salir corriendo para Egipto. Pues con todo esto de la persecución,
Entre eso ocurren dos acontecimientos que están en el Evangelio según San Lucas. Primero, la circuncisión del niño, que ocurre a los 8 días de él haber nacido. O sea, el 1 de enero se celebra la circuncisión del Señor. Y segundo, dice, habiéndose cumplido el tiempo de la purificación, entonces lo llevaron al templo. La purificación son 40 días. O sea que ya el niño tenía aproximadamente 48 días de nacido cuando lo presentan en el templo, y nosotros lo celebramos el día 2 de febrero, la presentación del Señor. Y luego, entonces, es que tienen que salir corriendo. Entonces, en la Epifanía, quiero que sepan algo. Los pastores solamente aparecen en el Evangelio según San Lucas. Los reyes, los sabios de Oriente, solamente aparecen en el Evangelio según San Mateo. Sin embargo, nosotros los juntamos en el pesebre que montamos, en el Belén de casa. ¿Qué dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 2? Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. El oro y el incienso, dice las profecías de Isaías, un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá, todos ellos de Saba vienen portadores de oro e incienso y pregonando alabanzas a Yahvé. Oro e incienso le iban a llevar, sinónimo de rey importante. Y el incienso también para el servicio sacerdotal. O sea que aquí tenemos un rey que es sacerdote. Y la mirra, nos dice el libro del Éxodo, era para uso del sacerdote, pero para ungir. Toma tu mirra pura y lo mezcla con una serie de elementos, y eso se convierte en un óleo. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio. O sea que no era solo sacerdote, sino sumo sacerdote, porque podía entrar en la tienda del encuentro y directamente al arca del testimonio. Y también sabemos por los relatos de la sepultura del Señor que la mirra se utilizaba para el que iba a ser sepultado, o sea, para el difunto. Aquí se está diciendo entonces que es rey, que es sacerdote sumo y que además morirá. Todo esto en los regalos de los santos reyes. Es verdad que no se dice que fueran 3 los reyes, es verdad que la Biblia no lo dice. Ahora, sí es verdad que en Colonia, Alemania, están las reliquias de los 3 reyes magos, como le decimos acá, los sabios de Oriente, que eran astrónomos. Cuando uno ve la palabra mago acá, no está haciendo referencia a la magia prohibida, sino que eran muy probablemente reyes de Persia, de Saba, como dice ahí, que tenían conocimiento de astronomía, no astrología. Y otra cosita, un dato curioso, cuando llegaron los musulmanes a destruir todas las iglesias que había en Belén, quemaron todas hasta que llegaron a la de la Epifanía y se detuvieron y no la quemaron porque reconocieron 3 personajes de ellos, de su cultura, pintados en la entrada de esa iglesia, que son estos santos reyes procedentes de Persia. Pero ocurre también la matanza de los inocentes, cuando los magos huyen por otro lado, por revelación de los ángeles, ¿verdad? Entonces Herodes se molesta, se encoleriza, la Sagrada Familia tiene que huir hacia Egipto, y Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años que estuvieran por todas partes, etc. Y empieza esa gran matanza de los santos inocentes. Dice el texto del Evangelio según San Mateo: el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Huyeron, pero huyeron porque fue mandato de Dios.
Por lo tanto, no todas las huidas son vergüenza. El cristiano no enfrenta todo, el cristiano enfrenta lo que Dios quiere que él enfrente. ¿Por qué? Miren la explicación que nos da el catecismo. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Repito, toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Los que son de Cristo comparten la persecución con Cristo. No es el cristianismo algo fácil. Y entonces sigue diciendo el catecismo, su vuelta a Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. El Evangelio según San Mateo nos muestra a un Señor Jesucristo como el nuevo Moisés que habíamos comentado la semana pasada, ¿verdad? Entonces, si él era el nuevo Moisés, obviamente que tenía que volver al lugar del pecado de donde lo sacó Dios al pueblo, o sea, a Egipto, para de allá llamarlo otra vez a la tierra prometida. Esto es hermoso porque lo que pudiera parecer escapar de Herodes, huir de un poder humano, realmente era preparación, cumplimiento de una profecía, cumplimiento de una promesa, para que entonces pueda hacerse lo que Dios quiere que se haga en la vida de las personas, en este caso, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el catecismo de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo? Porque pudiéramos profundizar muchísimo. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Con la sumisión a su madre, oigan qué belleza, y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. Oigan cómo es que nosotros debemos entender todo esto. ¿Por qué la Biblia no nos habla de la infancia de Jesús? Solamente nos habla de los pasajes que hablamos y del niño perdido y hallado en el templo. Ya. ¿Por qué no nos habla nada más hasta que él cumple 30 años y aparece cerca del Jordán para su bautismo? Porque él tenía que asumir todo lo nuestro y sometiéndose a su papá y a su mamá, estaba manifestando aquí en la tierra cómo él se somete a su Padre del cielo. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y concluye diciendo, la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Adán fue creado en obediencia y desobedeció el resto de su vida. Cristo entonces tenía que obedecer toda su vida para ser el nuevo Adán. Por lo tanto, tenía que someterse enteramente a su padre legal y a su madre y a lo que ellos mandaran. Por lo tanto, no es cierto que el Señor Jesucristo estaba en otro país aprendiendo disparates, como dicen algunos ahí en programas de televisión y libros. No, el Señor Jesús estaba sometido a sus padres viviendo en su comunidad. Una vez crece, nosotros nos enteramos de que su primo, San Juan, empieza a predicar, empieza a anunciar y a denunciar, y tenemos la gran figura del Bautista.
el nombre que le da la iglesia es San Juan el Bautista. Pero uno le dice rápidamente Juan el Bautista o San Juan Bautista. Pero sepan que es el Bautista, no es un apellido, sino el que bautiza. Está bien. San Juan el Bautista, nosotros normalmente lo vemos representado como ustedes lo ven en la pantalla, porque así nos describen los evangelios que él se vestía. Ahora, ¿por qué él se vestía así? Si su papá era sacerdote, era porque su papá tenía que ser del linaje de Leví, el linaje sacerdotal. La tribu de Leví era la única sacerdotal. Por lo tanto, Zacarías era levita, Juan el Bautista era levita. Juan el Bautista era sacerdote de la tribu sacerdotal, es lo que quiero decir. Sin embargo, él, pudiendo tener el servicio de su papá, decidió vivir en el desierto de una manera muy peculiar, con esta vestimenta, comiendo lo que comía. Ahora les pondré este texto, a ver si se sorprenden conmigo. Era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñida a su cintura. Así mismo lo describe el Evangelio según San Marcos, por ejemplo. Pero yo ahí no les pongo Marcos, yo les pongo Segunda de Reyes 1:8. Que si ustedes buscan ese texto, verán que eso se dice de San Elías, no de otro personaje. San Elías vestía como luego vestiría Juan el Bautista. Omar, eso era Juan imitando a Elías. Sí, pero también recuerden que el nuevo es la plenitud. El Nuevo Testamento es la plenitud. Por lo tanto, Elías prefiguraba a Juan. Y si no me quieren creer, pues leamos el pasaje de Malaquías 3. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo a herir la tierra de anatema. Y luego dice el Evangelio que cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿es verdad que Elías tiene que venir para restaurar todo antes de que venga el Mesías? Y el Señor dice, claro que Elías tiene que venir. Pero Elías vino ya y no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. El que todavía está esperando a San Elías no ha entendido la figura de Elías, porque Elías es importante en cuanto a que prepara al precursor del Señor, en cuanto a que prepara al Bautista. Y por eso la ropa como la utilizaba, la comida con la que se alimentaba. Y nos dice entonces el catecismo, Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Ya esto es suficiente para dar un retiro de fin de semana. Juan es el último profeta y Elías es el primero. Por lo tanto, si Juan es Elías y Elías prefigura a Juan, ya el ciclo profético se completó. Ya está cumpliéndose la profecía. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega. Como lo hará el Espíritu de verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Y dice el 720, con Juan Bautista el Espíritu Santo inaugura prefigurándolo lo que realizará con y en Cristo. ¿Qué será eso? Volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. O sea que incluso Juan el Bautista lo que está haciendo es, a su vez, prefigurando al Espíritu Santo. Porque tiene que ser el Espíritu Santo que entre en los corazones para poder decir que Cristo es el Señor. Pero el Espíritu Santo me lo van a mandar en Pentecostés. ¿Cómo puedo yo, sin el Espíritu Santo, decir que Jesús es el Señor? Porque ha habido alguien
que preparó, que prefiguró, que fue tipo del Espíritu Santo, que me dijo, arrepiéntete, conviértete, y luego me dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto, los discípulos de Juan dejaron de seguirlo y se fueron con el Señor. Cuando llega el Señor Jesús a bautizarse, llama la atención lo siguiente. Ustedes han oído que se abren los cielos, que se oye una voz, etc. Pero no es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Ocurre que 1 Samuel 16 dice que le ungió en medio de sus hermanos, el profeta, y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Para que el espíritu de Dios viniera sobre el rey David, el profeta tuvo que haberlo ungido. O sea que para que, entre comillas lo que voy a decir ahora, el espíritu de Dios se manifestara en nuestro Señor Jesucristo, el que estaba bautizando tenía que ser profeta, ya vimos que sí lo es, y además que él fuera capaz de ungir. Omar, pero ahí en el Evangelio no dice que hay unción. Ah, pero tú te fijas que en tu bautismo sí te ungieron, ¿verdad? Con el Santo Crisma. Quiere decir que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier cosa, sino que Él inauguró toda esta realidad y por lo tanto, de ahí es que se le dice a Él el Cristo, el Mesías, el ungido. Además, los levitas y los profetas eran los que ungían, pero a partir del rey David. Y vimos que Juan el Bautista es profeta y también familia de levita, o sea, del linaje de Leví. Quiere decir que Juan no era un cualquiera. Por lo tanto, la prima de la Santísima Virgen María no era una cualquiera, ni tampoco el esposo de ella, San Zacarías. Dios tiene todo planeado, no somos fichas al azar. ¿Y por qué el Espíritu Santo se aparece en forma de paloma? Si ustedes recuerdan el pasaje del diluvio, el diluvio universal, hay un animal que se suelta, el cuervo, y que no sirve para nada, para decir si se secó la tierra. Sin embargo, la paloma sí. Y la paloma se menciona, adivinen cuántas veces en el pasaje. 3, sinónimo de la Trinidad, ¿verdad? Y dice que fue una vez y volvió. Fue otra vez y volvió con un olivo en la boca. Y ustedes saben que la paloma con una ramita de olivo es sinónimo de paz. Eso es bíblico. Y la tercera vez se fue y no volvió. Y así fue entonces como Noé se dio cuenta de que Dios había secado la tierra. Que si ustedes y yo vemos el diluvio a partir de esa figurita de la paloma, se nos dice que en la antigua alianza se manda el espíritu, la paloma, pero no encuentra dónde posarse porque todos los hombres están mal. Luego entonces vuelve a mandarse en la nueva alianza y se posa. ¿Sobre quién se posa? Sobre los que son fieles al Señor, los que reciben el bautismo. Y luego entonces vendrá la última definitiva alianza, donde ya el Espíritu Santo no volverá, sino que todos estaremos en el cielo. Claro, los que hayan sido fieles. Pues entonces obviamente tenía que manifestarse como paloma porque es en el agua que el Señor está siendo bautizado. Sinónimo del diluvio. El pecado se borra y se muestra a Dios como la paz. Se muestra a Dios como la alianza. Y cuarto, hay otro Jesús que se mete en el Jordán. Jesús en hebreo, Josué. Josué, el del libro de Josué, él cruzó el Jordán para llevar al pueblo a la tierra prometida. Por lo tanto, es solo lógico el Señor Jesucristo cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Este nuevo Adán fue tentado en el desierto. ¿Qué son las tentaciones? Y solamente voy a decir esto del catecismo. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel. Al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto,
Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. Dios quiere un desierto para su Hijo, porque miren cómo empiezan esos pasajes. Y el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Fue voluntad de Dios que Jesús fuera tentado. Sabemos que las tentaciones no son pecado. Fue llevado a ser tentado. Que eso fue lo que pasó con el pueblo en el desierto, pero ellos sucumbieron a la tentación. La idea era fortalecerse en la tentación. Y entonces Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene que ser el Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que se propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Fíjense que la lucha en las tentaciones es que Satanás le propone algo que no es lo que Dios quiere, y luego los hombres le proponemos algo que no es lo que Dios quiere. ¿Y el Señor qué hace? Silencio, hambre, angustia, dolor, pasión por nuestra salvación. Y ese es el llamado de los cristianos. Y quiero terminar la presentación de hoy con los signos del reino. Los signos del reino de los cielos en la vida de nuestro Señor Jesucristo son milagros, manifestaciones que Él hacía, milagros, exorcismos, sanaciones, etc. Pues rápidamente, ¿qué nos dicen los signos del reino a nosotros o cómo debemos entenderlo desde la realidad eclesial? El primer milagro pudo haber sido como que aquí como que fue obligado, su mamá lo obligó y él la rechaza, nada de eso, nada de eso. Miren lo que dice el catecismo. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas. Signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, su esposa. ¿Por qué el primer milagro fue en Caná de Galilea? En las bodas de Caná. Porque las bodas son la manera como vamos a concluir. Miren el libro del Apocalipsis, que es una boda, es un matrimonio, donde el cuerpo y la sangre son nuestro banquete, el festín nuestro. Por lo tanto, primer milagro, obviamente que tenía que ser en un matrimonio. Nosotros vemos, por ejemplo, que el Señor expulsa a vendedores del templo. Los vendedores y los cambistas tienen su significado. ¿Por qué? Esto pudiera ser de tarea para ustedes. ¿Por qué Él voltea las mesas y tira por el suelo las monedas? ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué todos los animales los tira? Sin embargo, las palomas las deja salir, no las empuja. Todo eso tiene su significado, pero quiero quedarme en esto. Y es que había dos grandes razones, tres diríamos, tres grandes razones por las cuales él expulsó a los vendedores y cambistas del templo. Estaban haciendo un negocio en el templo, obviamente eso es lo más obvio para nosotros, pero quiero que piensen en cómo él se refiere al dinero. Cuando ustedes leen el texto en griego, verán que el Señor Jesucristo dice, no se puede servir a Dios o al dinero le dice mamona. Mamona es el demonio mamón, es el demonio de las posesiones. Y lo que está diciendo es, no se puede servir a las posesiones, no se puede servir al demonio. Y eso es lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de Dios. Segundo, cuando el Señor los expulsa, dice, ¿no han leído que dice, mi casa será casa de oración para todas las naciones? Y ustedes buscan ese texto que él dice, y es el texto de Isaías 66, que dice que será para todas las naciones, que vimos que hicieron los fariseos, que vimos que hizo Herodes, que vimos que hacían los saduceos, que hacían los esenios. No, nosotros los judíos solamente. Ninguna naciones. Vayan para allá, ustedes están mal. Es más, vamos a permitir que haya un atrio, pero de los gentiles, pero no se pueden acercar a nosotros, ¿no? Y en ese atrio de los gentiles estaban apartados los gentiles y no se estaba cumpliendo la promesa. Y tercero, que ustedes lo leen a continuación ahí en el texto, ese templo que él decía,
destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días, y el texto dice, él estaba hablando de su cuerpo. Sí, si ese templo de fuera representa su cuerpo, en ese templo no puede haber pecado, porque Cristo no conoció el pecado. Y por eso entonces él tenía que expulsarlo, expulsar todo lo que había que expulsar. Habían enfermos. Israel experimenta la enfermedad de una manera misteriosa, vinculada al pecado, vinculada al mal, y solamente buscando de Dios uno puede volver a sanar. Entonces Isaías, el profeta Isaías nos dice, no, este sufrimiento puede llevarnos a la redención. Miren que el siervo de Yahvé va a sufrir, etcétera, y empieza entonces a revelarse. No solamente que el siervo de Yahvé va a sufrir, sino que nosotros vamos a sufrir y debemos ofrecerlo. Y por lo tanto, llegará un momento donde Dios perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Y específicamente los ciegos, con los ciegos de nacimiento, o los 2 ciegos del Evangelio según San Marcos, se nos enseña que el pecado no es heredado y que no siempre es causa de enfermedad. Hay veces que sí, hay veces que no. Y la peor ceguera es, en el pasaje del Evangelio de Juan, la de los fariseos, que no quieren ver la verdad. Es increíble que uno que nunca había visto conozca la verdad, y que otros que han tenido la vista desde siempre no conozcan la verdad. De los demonios, ¿qué se nos dice? Miren lo que dice el catecismo. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva e intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Y por eso ustedes ven que los demonios poseen a las personas y que cuando Cristo el Señor se acerca, ellos no soportan eso. Y el Señor dice en el Evangelio de Marcos algo fuerte que la gente no entendía. Nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el fuerte? Porque si es el fuerte, nadie puede hacerlo. Y el Señor está diciendo con eso, aquí hay uno que es más fuerte que el que ustedes llaman fuerte. Y por lo tanto, este doblega a los demonios. Igual con los rechazados, los pecadores, las mujeres, los samaritanos, Él se acerca, come con ellos. ¿Y por qué uno ve que Él se acerca a ellos? Porque Él les da la misma oportunidad que le da Yahvé a Adán en el principio. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te ha dicho eso? Sabiéndolo todo. La misma oportunidad que le da a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, yo soy guardián de mi hermano. Esa misma oportunidad se la da a los pecadores. ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Porque en la oportunidad del arrepentimiento es que está la salvación. Y por último, el mismo Señor se prepara un nuevo Israel. Elige a 12 hombres que son las que luego iniciarán pequeñas comunidades, diríamos las 12 tribus del nuevo Israel, enviados a predicar la verdad revelada. Y entonces, antes de que se cumpliera la obra plenamente, Él entra como rey, montado en el burro, ¿verdad? Como rey. El asno no es sinónimo de pobreza. Sinónimo de pobreza es andar a pies. El asno era una buena montura. Los sumos sacerdotes andaban en asno, pero él entró para cumplir las profecías como rey en un asno, humilde, en la ciudad de David, Jerusalén, la ciudad de la paz, Shalom, ¿verdad? Y ciudad de David, para que los mismos que ahí iban a decir, Hosanna al hijo de David, luego fueran lo que dirían, crucifícalo. Y termina entonces siendo crucificado. Y si en la ciudad de David, que Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, ¿verdad? Si en la ciudad de David él estaba en la altura, el monte Sión, vértice del cielo, en la cruz él estaba en la suma altura, bajando lo más posible, crucificado como un pecador, desnudo, humillado,
estaba siendo ensalzado lo más posible, donde elevado todo el mundo lo vería. Ahora doy espacio a sus inquietudes para que podamos profundizar un poquito más. Pregunta que si la Virgen María tuvo más hijos. Bueno, me tuvo a mí hace poco y ha tenido otros millones por ahí. Si se refieren a los hijos bíblicos, pues no. Eso es mentira también de los hermanos sectarios. La Santísima Virgen María no tuvo hijos de la carne, sino que al tener a Juan en la cruz, nos tuvo a todos nosotros, Madre Espiritual nuestra. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay testimonios de sobra. Además, la palabra los hermanos de Jesús no se refiere a hijos de María, porque dice, por ejemplo, de Juan y Santiago, que son hermanos de Jesús, que son hermanos de Jesús, pero hijos de Zebedeo e hijos dice, la madre de los Zebedeos se le acercó a Jesús con una petición. Y así sucesivamente, hay otras cosas. Perfecto. Esa pregunta la hizo fue Ashley Patiño, pero Mayra NG dice, en el libro del Apocalipsis 11, Juan dice que se abrió el templo de Dios, en el templo se veía el arca de la alianza, entonces, tanto el arca de la alianza como a la mujer vestida de sol, María, están presentes en el templo celestial, o solo se refiere en el arca de la nueva alianza. Bueno, ya se me adelantó Mayra, ya está el Apocalipsis, pero Mayra es muy querida mía. Miren, ahí Apocalipsis 11:19 habla del arca y de repente hubo ruido y un estruendo grande y pasamos al versículo siguiente y dice, y apareció una mujer vestida de sol. O sea, esta mujer es la misma arca de la alianza, lo único que no es arca de la antigua alianza, sino de la nueva alianza, es la Santísima Virgen María. ¿Está la Santísima Virgen María en el templo supremo de Dios? Claro que sí. Abogada nuestra, esperándonos también para interceder en las bodas del Cordero. Mira, pregunta Franklin Paulino, ¿qué representa el hecho de que Juan sea primo de Jesús? Me llama la atención que mucho gira en torno a la familia. Sí, lo que pasa era lo que yo decía entre las diapositivas. No es cualquier persona. El Señor Dios elige los hijos de Él desde siempre. Por lo tanto, no podía ser de cualquier tipo de tribu, sino que eran tribus específicas que Él se preparó desde el principio con Abraham y desde la creación, ¿verdad? Con Adán. ¿Por qué son primos? Así lo dispuso el Señor. Ahora es hermoso ver que si Santa Isabel es prima de María y Santa Isabel pertenece a la tribu de Leví, María probablemente era de la tribu de Leví. Y entonces el Señor Jesús era rey por el linaje de su papá y sacerdote por el linaje de su mamá. Pero claro, esto último que dije serían conjeturas, pero es bueno pensar que sí, que la familia de la prima eran sacerdotes, porque sí lo eran. Perfecto. Dice Odania Fermín, ¿cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Ninguna, ninguna. Son maneras diferentes de llamarla. Y expresarlo. Sí. Dice Daneris, ¿por qué en Juan 1:21 Juan Bautista dice que él no es Elías? Porque a él le estaban acusando de que eres tú el que has de venir, etcétera, y lo querían engrandecer. Y al querer engrandecerlo, le dicen, ¿eres tú Elías? Porque fíjense que no es, ¿eres tú Elías? Sino, ¿qué? Pues, ¿eres tú Elías? Le acababan de preguntar, ¿eres tú el Cristo? Entonces él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Que el profeta es Elías otra vez. No. Entonces le dijeron, ¿quién eres para que demos testimonio? Y él dijo, yo soy voz que clama en el desierto. O sea, yo no soy la persona de Elías. Yo soy Elías hecho la voz del desierto. Porque Elías era el tipo. Los judíos esperaban todavía a Elías en la carne. Y eso es lo que le preguntaban a él, ¿eres Elías? Y él decía que no. Elías lo que fue una prefiguración mía. Ya.
Zoraida pregunta, entonces el Antiguo Testamento debemos conocerlo como forma de saber de dónde o dónde vienen los acontecimientos para contextualizar lo que tenemos y debemos como cristianos vivir en el presente, que es el Nuevo Testamento. Sí, eso es una de las maneras, pero si ustedes se han fijado, hemos visto prefiguraciones, muchas prefiguraciones. O sea que hay cosas que el Nuevo Testamento nos dice rápidamente porque asume que entendemos el Antiguo Testamento. O sea que el reto es fajarse a estudiar los dos testamentos como Dios manda. Dice María del Carmen, si el pecado no es heredado, el pecado original entonces no nos viene como herencia. Sí, pero no herencia en cuanto a pecado actual. El único pecado que es heredado es el original y no es heredado de que si él lo hizo me toca a mí, sino porque cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad entera eran ellos dos. Por lo tanto, no pecó Adán hombre, Eva mujer, sino que pecó la humanidad entera en Adán y Eva. Y así entonces, herencia no es en el sentido que tenemos ahora legal, que merecemos algo, no, sino que sencillamente viene la marca, la herida en nuestra naturaleza. Pero no es la naturaleza de la creación, tú dijiste el otro día, que no es Exacto, la naturaleza de la creación del Señor, que nos creó a tu imagen y semejanza, sino de exacto, nuestros padres, exacto. Por eso digo que es la herida. la La herida, naturaleza buena, pero herida. herida, perfecto. Sí. Bueno, a todos, ahí Ángel puso su teléfono, lo repito otra vez, para los que estén interesados en este taller que será el próximo sábado de 8:30 a 1, el 849-881-52, le faltó un número, Ángel. 9520, 881-9520. 881-9520. Y ahí Sí. están. Bueno, no tenemos más preguntas, déjame ver. Ahí sí, aquí hay varias. Las historias de un cuarto rey mago y de milagros realizados por Jesús niño, ¿son ciertas o no? Bueno, lo del cuarto rey mago hay muchas historias inventadas y demás, así que la película es muy bonita, igual el libro, pero eso no es fe. O sea, la fe de la iglesia no nos manda a eso. Y lo de los milagros del niño, lo mismo. ¿Pudo el Señor Jesucristo haber hecho milagro? Pudo, pero la revelación no nos dice nada al respecto. Ya habría que ver las historias locales. O sea, en Egipto, por ejemplo, donde la Sagrada Familia pasó un buen tiempo, se cuentan muchas historias locales de aquí fue que la Virgen lloró un momento, aquí fue donde amamantó, etcétera. Y habría que ver si esas historias no van en contra de la fe. Ok. Pregunta Yulisa, que si de parte tuya en este curso, tendremos de parte tuya la forma correcta de leer los libros de la Biblia para aprender a relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. He intentado hacerlo a lo largo de todas las clases, pero la última clase, el último lunes de septiembre, vamos a dedicarlo solo a eso, si Dios quiere. Bueno, ya tú sabes, Yulisa, mantente atenta. Franklin, la última pregunta. Franklin Paulino, ya que se habló de los hijos de María, ¿podría dar fundamento al dogma de María concebida sin pecado original, ya que no se menciona en la Biblia ni siquiera los nombres de los padres de ella? Bueno, sí, se menciona, o sea, Santa Isabel, ¿no? Sí, sí, San Joaquín y Santa Ana Santa serían Ana, sí. los nombres de los papás de la Virgen. Eso nos viene por tradición. Recuerden que no todo tiene que estar en la Biblia. ¿Y cómo se fundamenta la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María? Bueno, si ella es Madre de Dios y de ella tomó la carne el Hijo de Dios, ella no tuvo pecado. ¿Cómo sabemos que ella no tuvo pecado? Ya yo les mencioné, no se los mencioné. En la Sagrada Escritura, en las bodas de Caná, cuando ella le dice, hijo, se les agotó el vino, él le dice a ella, mujer, ¿qué tengo yo contigo? La manera en la que él le dice mujer es a los 6 días de haber empezado el Evangelio. El Evangelio dice en el capítulo 1, al día siguiente, 3 veces. O sea que van 3 días. Y el capítulo 2 dice, 3 días después,
fue invitada la Virgen María a una boda en Caná de Galilea. Son 6 días. El sexto día de la creación es la creación del hombre y de la mujer. ¿Y cómo le dice el Señor a su mamá? Mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Cómo le dice Adán a su mujer antes de la caída? Mujer, ¿cómo le dice luego de la caída? Eva. Y María cayó en pecado. Solamente hay que ir al momento de la cruz y vemos que el Señor le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, y a su madre le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le vuelve a decir mujer. Además, el Apocalipsis 12 nos dice que es una mujer vestida de sol, o sea, cubierta por Dios, con la luna bajo sus pies, y además el Evangelio según San Lucas insiste con que ella era virgen y que de ella nacería el Hijo de Dios. Así que hay fundamentos muchísimos. Lo único que esto es Biblia. Si fuera Mariología, hubiéramos desmenuzado todos esos textos más fácil. Claro. Mira, una pregunta de Deyanira. ¿Y Uh-huh. por qué está la devoción del niño Jesús si no se conoce historia de fe de él en la iglesia? Oh, es verdad que no se conocen las historias de su infancia, pero eso no quiere decir que él no se haya aparecido como niño. Yo tengo aquí un santo de mi devoción, a quien el niño se le apareció y él lo cargó, San Antonio de Padua. Otro santo de mi devoción, a quien el niño se le apareció y él lo cargó sobre sus hombros, San Cristóbal. El niño se ha aparecido. Yo recuerdo una historia de Santa Teresa de Jesús, caminando en el monasterio, etcétera. Se le apareció un niño en la escalera y le dijo, niño, ¿quién eres? Y el niño le dice, ¿quién eres tú? Y ella le dice, yo soy Teresa de Jesús. ¿Quién eres tú? Y él le dijo, yo soy Jesús de Teresa. Eh, a- Se ha aparecido montones de veces, empezando desde la primera aparición mariana en el Pilar, en Zaragoza, el año 40. 0040, o sea, el siglo I, fue la Virgen todavía viva, subida sobre, digo viva no, todavía en la tierra, sobre una columna y tenía el niño en sus brazos. Si este niño ya acababa de resucitar y subir al cielo, como era niño. Son de los misterios de nuestra fe, los misterios de la infancia del Señor. Bueno, la verdad que Omar, gracias por tu disposición siempre a responder las dudas, inquietudes y preguntas de las personas. Eso es lo que enriquece, yo digo, Sí. la participación en estos cursos. No solamente tomar la formación, sino también tener la oportunidad de que tú lo puedas aclarar, porque hay muchas dudas. La gente siempre tiene lagunas, dudas, preguntas que se van quedando ahí y se van formando como ese vacío. Y cualquier cosa que le digan ahí, pues se confunde uno, pero con personas como tú nos aclaran muchas cosas y eso nos ayuda a nosotros a mantener nuestra fe en la iglesia. Bueno, recordarles a los hermanos que les dije ahorita de lo que es la Ultrella Arquidiocesana que tendremos el próximo miércoles a las 8 de la noche con Henry Valenzuela, No Bajes la Guardia, en el canal de YouTube del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Usted lo busca y ahí lo puede ver y lo puede disfrutar. Así que tenemos nuestra librería de colores de lunes a viernes de 8 de 8 a 30 a 5 a 4:30 de la tarde. También tenemos la revista Palanca como medio informativo y tenemos los viernes el programa Caminando de Colores. Son muchos medios que tenemos como movimiento para estar en contacto con todos ustedes y para que ustedes también se mantengan en contacto con las cosas del Señor. Le damos las gracias por la acogida y nos veremos el próximo lunes. Tengo para decirle, tenemos el folleto preparado de las primeras 7 formaciones, todo lo que era del Antiguo Testamento. Son 108 páginas, el costo será de 250 pesos. Vamos a poner las informaciones en el te tienes que pagar por adelantado, le vamos a dar el número de cuenta para nosotros, porque no podemos nosotros imprimirlo y después que aparezca alguien que lo quiera. ¿No? Vamos por pedido, nos van a escribir vamos a publicarlo ahí, nos van a escribir de manera directa, a mí o a cualquiera, pero lo importante es que cuando hagan el depósito, le pongan su nombre. Ya vamos a coordinar todos esos detalles por lo que es la cuenta, los grupos de WhatsApp que tenemos.
Así que nada, Omar, te pedimos por favor que haga una oración para despedirnos y darle las gracias al Con Señor. gusto. Gracias a ustedes por las bendiciones que mandan ahí por el chat y a Franklin, que he visto que repitió muchas veces la misma pregunta. La escuela de formación que tiene el Ministerio del Amparo del Altísimo está dando un curso de Biblia justamente ahora. Empezaremos la semana próxima la segunda parte del Antiguo Testamento. Así que más información, Escuela San Ireneo de León. O escríbanle a Ángel, que es el que ha puesto su celular ahí. Escríbanle, llámenle y pregúntenle. Eso es los jueves. Ese es los jueves, exacto. Ya más información lo pueden encontrar en las redes. Bueno, pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte las gracias, Señor, por tantas bendiciones, por tantas grandezas que nos regalas. Gracias por tu amor y por la oportunidad que nos das de hacer este tipo de cursos. Permítenos, Señor, desde la humildad, atesorarlo todo en nuestro corazón, como la Santísima Virgen María, para que el demonio no pueda robarlo, que podamos ser como Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, y que también nos concedas ser como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y así lograr que otros lleguen a conocer de Él a través de nuestra vida constantemente entregada a la cruz, al martirio. A ti, Señora hermosa, te pedimos que nos protejas, que cuides nuestro sueño, que los ángeles que te sirven vengan a nuestro cuidado y que entonces podamos hoy descansar conforme a la voluntad de Dios y mañana levantarnos con mucha energía para cantar con salud y gozo las alabanzas del Señor. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.